Vista algo decente, pareces una mendiga al lado de los demás. Esas fueron las palabras exactas que mi hijo Rodrigo me dijo 3 días antes de su boda. Pero cuando llegué con mi vestido simple y él me presentó como empleada doméstica, yo levanté mi copa y grité: «Un brinde al novio mentiroso». Por cierto, cancelé el pago de la fiesta. Su cara se puso blanca como papel, mientras 200 invitados me miraban en silencio absoluto. Lo que pasó después los va a dejar sin aliento. Mi nombre es Antonia. Tengo 65 años. Y esa noche mi propio hijo aprendió que humillar a tu madre tiene consecuencias devastadoras. Durante 40 años trabajé como una mula para darle la vida que él quería. Limpié pisos ajenos de rodillas, lavé montañas de ropa sucia, me salté miles de comidas para que él nunca sintiera hambre. Rodrigo era todo para mí, mi único hijo, mi razón de vivir, mi proyecto de vida completo. Cuando era pequeño me abrazaba fuerte y me susurraba al oído que yo era su heroína. Esos tiempos se murieron hace mucho, enterrados bajo años de desprecio y vergüenza. Todo se pudrió cuando apareció Nayeli en su vida. Esta mujer de 30 años llegó como una plaga. Rubia oxigenada, uñas largas como garras, y esa sonrisa falsa que usaba para esconder su veneno. Desde el primer día me trató como si fuera invisible. Peor aún, como si fuera un estorbo que había que tolerar. La primera vez que fui a visitarlos a su departamento, Nayeli me miró de arriba abajo con asco. Llevaba mi vestido gris favorito, el que me había costado 3 meses de ahorros. Ella soltó una risita cruel y le dijo a Rodrigo: «Ay, amor, tu mamá necesita urgente una makeover. Parece que salió de un refugio». Esperé que mi hijo me defendiera. Esperé que le dijera que respetara y usara a su madre. Pero Rodrigo solo se rió nervioso y murmuró: «Sí, tienes razón. Mamá debería cuidar más su imagen». Ese día se me clavó un puñal en el pecho, pero seguí sonriendo. Seguí tragándome la humillación porque pensé que era una moda pasajera, que cuando se casaran las cosas mejorarían. ¡Qué estúpida fui! Los meses siguientes fueron un infierno de humillaciones constantes. Nayeli me criticaba todo. Mi peinado, mi manera de hablar, mis zapatos viejos, hasta cómo sostenía la taza de café. Y Rodrigo, mi hijo que antes me adoraba, ahora sentía cada insulto como un perro obediente. ¿Sabes qué duele más que la traición? Que sea tu propia sangre quien te traicione. Pero la gota que derramó el vaso llegó 3 semanas antes de la boda. Rodrigo me llamó por teléfono con una voz que no reconocí, fría, calculadora, sin amor. «Mamá, sobre la boda. Los papás de Nayeli son gente importante. Van a venir empresarios, doctores, gente de sociedad. Por favor, trata de verte presentable. Compra algo decente, no vayas a avergonzarme». Se me cortó la respiración. Mi propio hijo me estaba pidiendo que fingiera ser alguien más. Pero lo que vino después me destruyó completamente. Y una cosa más, agregó con esa frialdad que me partió el alma. «Mejor di que eres la empleada de la casa. Será menos incómodo para todos. Mis suegros no necesitan saber que eres mi madre». Colgué el teléfono y me desplomé en el piso de mi cocina. Lloré hasta que no me quedaron lágrimas. Mi hijo, el niño que cargué 9 meses en mi vientre, que alimenté con mi propia sangre, que protegí de todo mal, me estaba pidiendo que negara ser su madre. Pero esa noche, entre lágrimas y rabia, tomé la decisión más importante de mi vida. Si Rodrigo quería jugar a las mentiras, yo también sabía jugar. Lo que él no imaginaba es que tenía un secreto guardado durante años, algo que iba a convertir su noche perfecta en su peor pesadilla. Porque resulta que la empleada doméstica que tanto le avergonzaba tenía el poder de arruinar su vida con una sola llamada telefónica. Esa noche, después de llorar hasta quedarme sin lágrimas,
Caminé hasta mi viejo armario y saqué una caja de zapatos polvorientos. Adentro guardaba algo que Rodrigo jamás imaginó que existía. Los documentos que probaban que yo había pagado el enganche de su departamento, sus estudios universitarios y ahora, cada centavo de su boda perfecta. Porque verán, yo no era solo una empleada doméstica. Durante años trabajé limpiando oficinas. Sí, pero también cuidé a una anciana millonaria llamada Esperanza. Ella no tenía familia y durante 8 años fui más que su cuidadora. Fui su compañía, su confidente, su única amiga real. Cuando murió, me dejó una herencia que cambió mi vida para siempre. Pero nunca se lo dije a Rodrigo. Quise que él me valorara por quien era, no por lo que tenía. Quise que me amara como su madre, no como su cajero automático. Qué ingenua fui al pensar que el dinero no cambiaría nuestra relación. Resulta que no tener dinero tampoco la protegió. La herencia me permitió pagarle la universidad privada más cara de la ciudad. Cuando se graduó y quiso independizarse, yo pagué el enganche de su departamento en la zona más exclusiva. Cuando empezó a salir con Nayeli y necesitaba impresionarla con cenas caras y regalos lujosos, yo cubría sus gastos sin que él supiera de dónde salía el dinero. Y cuando llegó el momento de planear la boda de sus sueños, adivinen quién pagó los 500 invitados. El salón más exclusivo de la ciudad, la orquesta, las flores, el banquete de 5 tiempos y hasta el vestido de princesa de Nayeli. Todo salió de mi cuenta bancaria. Todo. Rodrigo pensaba que había conseguido un préstamo bancario. Le mentí diciéndole que había encontrado una financiera que le daba crédito por sus ingresos como ingeniero. Él se lo creyó porque quería creérselo. Porque era más cómodo aceptar esa mentira que preguntarse cómo su madre empleada doméstica había conseguido tanto dinero. Esa noche, con los documentos bancarios en mis manos, tomé una decisión que me aterrorizó y me emocionó al mismo tiempo. Iba a ir a esa boda. Iba a usar mi vestido simple color vino, el mismo que tanto le molestaba a Nayeli. Iba a dejar que me presentara como empleada doméstica. Y cuando llegara el momento perfecto, cuando todos estuvieran brindando por la felicidad de los novios, yo iba a soltar la bomba que destruiría su castillo de mentiras. Los días siguientes fueron extraños. Rodrigo me llamaba constantemente para recordarme que no lo avergonzara, que me comportara como empleada, que no hablara menos que me preguntaran algo. Cada llamada era un cuchillo más en mi corazón, pero yo solo respondía: «No te preocupes, hijo. Haré exactamente lo que me pides». Si él hubiera prestado atención al tono de mi voz, habría notado algo diferente. Una calma peligrosa que no había tenido en años. 2 días antes de la boda, Nayeli me llamó directamente. Su voz destilaba desprecio cuando me dijo: «Antonia, espero que entiendas que esta noche es muy importante para nosotros. Vas a servir las copas y a mantenerte invisible. Los padres de Rodrigo van a ser Miguel y Norma, unos amigos nuestros que van a fingir ser su familia real». «¿Los padres de Rodrigo van a ser otros?», le pregunté con una voz que no reconocí como mía. «Exacto. Será mejor para todos. Tú solo limpia, sirve y cállate. Y por favor, no uses ese vestido horrible que siempre usas. Pareces una indigente». Colgué el teléfono y algo dentro de mí se quebró para siempre. Mi hijo no solo me estaba negando como madre, sino que estaba contratando actores para reemplazarme. Iba a presentar padres falsos mientras yo servía copas, como si fuera una extraña. El nivel de crueldad era tan profundo que me costaba respirar, pero ya no había vuelta atrás. Esa noche llamé al salón de eventos y confirmé todos los detalles del pago. Hablé con el organizador, con el chef, con el florista
Todos me conocían como la señora que había pagado todo por adelantado. Les di una instrucción muy específica. Si yo llegaba y decía las palabras «cancelar el pago», ellos debían parar todo inmediatamente. El organizador se rió pensando que era una broma. «Señora Antonia, ¿por qué cancelaría el pago de la boda de su hijo?» «Porque tal vez mi hijo necesite aprender una lección», respondí con una frialdad que me sorprendió a mí misma. La noche anterior a la boda no pude dormir. Me quedé despierta mirando mi vestido color vino colgado en el armario. Era simple, sí, pero era mío. Era honesto. Representaba años de trabajo duro y sacrificio genuino. Al lado colgaba el collar de perlas que Esperanza me había regalado antes de morir. Las únicas joyas reales que tenía, me las iba a poner todas. Si Rodrigo quería una empleada doméstica en su boda, le iba a dar la empleada doméstica más elegante y poderosa que hubiera visto en su vida. Una que tenía el poder de convertir su noche perfecta en su peor pesadilla, con solo decir unas palabras. Mientras me miraba en el espejo, susurré las palabras que había ensayado toda la semana. Un brinde al novio mentiroso. Alias, cancelé el pago de la fiesta. Mañana mi hijo iba a descubrir quién era realmente su madre. El día de la boda amaneció perfecto. Sol radiante, cielo despejado, como si el universo estuviera preparando el escenario para el espectáculo que se avecinaba. Me desperté a las 5 de la mañana con una extraña sensación de calma. Por primera vez en meses, no sentía esa opresión en el pecho que me acompañaba desde que Rodrigo había empezado a tratarme como basura. Me bañé con cuidado, me peiné el cabello en un moño elegante y me maquillé sutilmente. Cuando me puse mi vestido color vino, el mismo que tanto despreciaba Nayeli, me vi diferente en el espejo. No parecía una empleada doméstica avergonzada. Parecía una mujer con un propósito. Las perlas de Esperanza brillaron en mi cuello como pequeñas lunas llenas de poder. A las 4 de la tarde llegué al salón de eventos más exclusivo de la ciudad. El lugar que yo había pagado, decorado con flores que yo había elegido, preparado para una fiesta que yo había financiado. La ironía era deliciosa y amarga al mismo tiempo. En la entrada me recibió Luis, el organizador del evento. Me conocía perfectamente porque habíamos hablado docenas de veces sobre cada detalle de la celebración. Cuando me vio, su cara se iluminó. «Señora Antonia, qué elegante se ve. Todo está listo tal como usted pidió». «Perfecto, Luis. Recuerda lo que hablamos ayer. Si yo digo las palabras que acordamos, tú sabes qué hacer». Él asintió con una sonrisa cómplice que no terminaba de entender la magnitud de lo que estaba por presenciar. Caminé hacia el salón principal y mi corazón se aceleró. 200 invitados elegantemente vestidos llenaban el lugar. Hombres en smoking, mujeres en vestidos de diseñador. Una exhibición de poder y dinero que haría babear a cualquier escalador social. Todos estaban ahí para celebrar a mi hijo y su princesa perfecta. Lo que no sabían es que estaban celebrando con el dinero de la empleada doméstica. Busqué a Rodrigo con la mirada y lo encontré cerca del altar, radiante en su smoking negro. Se veía feliz, relajado, como si finalmente hubiera logrado deshacerse del peso muerto de su madre vergonzosa. A su lado estaba Nayeli, deslumbrante en su vestido de novia que costó más que el salario anual de muchas personas. El vestido que yo pagué. Pero lo que me partió el corazón fue ver a la pareja de actores que estaban interpretando a sus padres. Miguel, un hombre distinguido de unos 60 años, y Norma, una mujer elegante con joyas auténticas. Los invitados los rodeaban felicitándolos por tener un hijo tan exitoso, por haber criado tan bien a Rodrigo.
Yo me quedé en una esquina, invisible como me habían pedido, viendo cómo extraños recibían el crédito por los sacrificios de mi vida entera. Una mesera joven se acercó y me preguntó: «Disculpe, ¿usted es parte del servicio? Puedo mostrarle dónde están los uniformes». «No», respondí con una sonrisa que no llegó a mis ojos. «Soy la madre del novio». La chica me miró confundida. Luego miró hacia Miguel y Norma, y de nuevo hacia mí. Se alejó sin decir nada más, claramente perdida en la situación. Durante la primera hora me dediqué a observar. Vi cómo Nayeli presentaba a sus padres, Karen y Eduardo, como si fueran la realeza. Empresarios exitosos, dueños de una cadena de restaurantes, gente importante que había criado a una hija perfecta. Los invitados los admiraban, les pedían consejos de negocios, los trataban como celebrities. Mientras tanto, yo era un fantasma en mi propio dinero. Rodrigo pasó cerca de mí varias veces sin siquiera mirarme. En una ocasión, cuando un grupo de invitados preguntó por sus padres, él los dirigió hacia Miguel y Norma sin dudar un segundo. Los vi abrazándose, tomándose fotos, actuando la farsa más cruel que había presenciado. Pero el momento que me rompió completamente llegó durante los discursos. Miguel tomó el micrófono y comenzó a hablar sobre su querido hijo Rodrigo. Contó anécdotas inventadas sobre su infancia, habló sobre los valores que le habían enseñado, sobre el orgullo que sentía por el hombre en que se había convertido. Los invitados aplaudían emocionados. Algunos hasta lloraban por la belleza de ese amor paternal. Yo estaba parada en una esquina, viendo cómo un extraño recibía aplausos por criar al hijo que yo parí, amamanté, curé cuando estaba enfermo, consolé en sus pesadillas y por quien sacrifiqué cada día de mi vida adulta. Cuando Miguel terminó, Rodrigo subió al escenario con lágrimas en los ojos. Abrazó al actor como si fuera su padre real y dijo en el micrófono: «Gracias, papá, por todo lo que has hecho por mí. Soy el hombre que soy gracias a ti y a mamá Norma». Los aplausos fueron ensordecedores. En ese momento, algo dentro de mí murió y algo nuevo nació. Ya no era Antonia la madre sacrificada. Era Antonia la mujer traicionada que tenía el poder de acabar con esa farsa de una vez por todas. Me acerqué a una mesera que pasaba con copas de champán y tomé una. Caminé lentamente hacia el centro del salón, donde todos podían verme. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho, pero mis pasos eran firmes y decididos. Rodrigo me vio acercándome y su cara cambió. Por primera vez en meses, me miró directamente a los ojos, y en su mirada vi algo que me dio la fuerza final que necesitaba. Pánico. Él sabía que algo estaba mal. Podía sentirlo. Levanté mi copa de champán y con una voz que resonó por todo el salón grité: «Atención todos, quiero hacer un brinde especial». El silencio fue instantáneo. 200 personas me miraron expectantes, sin saber que estaban a punto de presenciar la caída de un castillo de mentiras. Rodrigo me miraba aterrorizado desde el escenario, pero ya era demasiado tarde para detenerme. El silencio en el salón era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. 200 pares de ojos me miraban expectantes, sin saber que estaban a punto de presenciar el momento más brutal de sus vidas sociales. Rodrigo me observaba desde el escenario, con una palidez cadavérica, como si hubiera visto a un fantasma. Pero yo no era un fantasma, era su madre, y las madres traicionadas somos las criaturas más peligrosas del mundo. Levanté mi copa más alto y comencé con una voz clara que llegó hasta el último rincón del salón. Queridos invitados, qué noche tan hermosa para celebrar el amor. Veo aquí a tanta gente elegante, exitosa, importante, todos vestidos con sus mejores galas para honrar a esta pareja perfecta.
Algunas personas comenzaron a sonreír, pensando que era un discurso emotivo de alguna tía lejana. Nayeli me fulminaba con la mirada desde su mesa principal, haciendo gestos desesperados para que me callara. Karen, su madre, susurraba algo al oído de su esposo Eduardo, claramente molesta por la interrupción. Pero yo apenas estaba empezando. Quiero contarles una historia fascinante. Continué con una sonrisa que helaba la sangre. Es la historia de una mujer que trabajó toda su vida limpiando pisos ajenos para darle una buena educación a su hijo. Una mujer que se saltó miles de comidas para que él nunca sintiera hambre. Una mujer que durmió en colchones viejos para pagarle la universidad más cara de la ciudad. Los murmullos comenzaron a extenderse por el salón. Algunas personas me miraban con curiosidad, otras con incomodidad. Rodrigo había bajado del escenario y caminaba hacia mí con pasos desesperados, pero los invitados bloqueaban su camino. Esta mujer, seguí narrando mientras caminaba lentamente entre las mesas, cuidó durante 8 años a una anciana millonaria que no tenía familia. Cuando la anciana murió, le dejó una herencia considerable. ¿Saben qué hizo con ese dinero? «¡Mamá, ya basta!», gritó Rodrigo desde atrás, pero su voz se perdió entre los murmullos crecientes del público. Se lo dio todo a su hijo adorado. Continué implacable. Le pagó un departamento en la zona más exclusiva. Le financió sus caprichos cuando quiso impresionar a su novia rica. Y cuando llegó el momento de su boda perfecta, pagó cada centavo de esta celebración. Los 500 invitados, este salón exclusivo, las flores, la comida, la orquesta, hasta el vestido de princesa de la novia. El murmullo se convirtió en un rugido. Las cabezas se volteaban hacia Nayeli, cuyo vestido de 50.000 pesos acababa de ser expuesto como un regalo de la empleada doméstica. Su cara pasó del blanco al rojo en segundos. «¡Eso es mentira!», gritó Nayeli poniéndose de pie. «Esta mujer está loca. Rodrigo, haz algo». Pero Rodrigo estaba paralizado, porque sabía que cada palabra que yo decía era verdad. «Oh, pero la historia se pone mejor», continué elevando mi voz por encima del caos. «Porque resulta que el hijo maravilloso, el ingeniero exitoso, el novio perfecto, estaba tan avergonzado de su madre trabajadora que me pidió que viniera a su boda haciéndome pasar por empleada doméstica». El rugido se convirtió en un silencio sepulcral. Podía escuchar mi propio corazón latiendo mientras los invitados procesaban la información. Sí, oyeron bien. Mi propio hijo me pidió que negara ser su madre para no avergonzarlo delante de ustedes. Incluso contrató actores para que interpretaran a sus padres reales, mientras yo serviría las copas como una extraña. Todas las miradas se dirigieron hacia Miguel y Norma, quienes súbitamente parecían querer desaparecer de la faz de la tierra. Algunos invitados comenzaron a atar cabos, recordando conversaciones extrañas, detalles que no cuadraban. «¡Miguel!», gritó alguien desde el fondo. «Tú no eres su padre. Te vi la semana pasada en el teatro actuando en una obra». El escándalo explotó como una bomba. Los gritos, las acusaciones, la confusión se extendieron por todo el salón como un incendio. Rodrigo trataba desesperadamente de llegar hasta mí, pero la multitud enfurecida lo bloqueaba con preguntas y reclamos. Pero todavía no había terminado. Levanté mi copa una vez más y grité por encima del caos. Por eso quiero hacer este brinde especial. Un brinde al novio mentiroso que prefirió negar a su madre antes que aceptar sus orígenes humildes. El silencio volvió como una bofetada. Todos esperaban mis próximas palabras como si fuera la sentencia de un juez. Y por eso mismo, continué con una calma que contrastaba brutalmente con el caos anterior. Acabo de cancelar el pago de toda esta fiesta.
Si antes había silencio, ahora había un vacío absoluto. Ni siquiera se escuchaba la respiración de 200 personas procesando la bomba que acababa de explotar. Rodrigo finalmente llegó hasta mí, blanco como papel, temblando como una hoja. Sus labios se movían pero no salía sonido. Nayeli corrió hacia nosotros con su vestido de princesa, arrastrándose por el suelo, gritando como una loca. «No puedes hacer eso. Ya está todo pagado. Estás loca». «Oh, pero sí puedo, querida», le respondí con una sonrisa que la hizo retroceder. «El contrato estipas a mi nombre. El pago fue con mis tarjetas. Y tengo todo el derecho legal de cancelar lo que yo misma contraté». Como si hubiera sido una señal orquestada, Luis, el organizador, apareció con varios empleados del salón. Su cara mostraba una mezcla de respeto y terror mientras se acercaba al micrófono. «Damas y caballeros», anunció con voz temblorosa, «debido a circunstancias imprevistas, este evento ha sido cancelado. Por favor, procedan a retirarse de manera ordenada». El caos fue indescriptible. El caos que siguió a mi anuncio fue algo que jamás olvidaré. 200 invitados elegantes se convirtieron en una turba confundida y furiosa. Las sillas volaron, las copas se estrellaron contra el suelo. Los gritos de indignación llenaron el aire como una sinfonía de destrucción. Nayeli se abalanzó sobre mí como una fiera herida, con las uñas extendidas y el maquillaje corrido por las lágrimas de rabia. «Bruja, destruiste mi boda. Te voy a demandar. Te voy a arruinar la vida». Pero yo la detuve con una sola palabra que la paralizó. «Adelante». Había algo en mi voz, una frialdad nueva que ni yo misma reconocía, que la hizo retroceder como si hubiera tocado fuego. Por primera vez en su vida, Nayeli se encontró con alguien que no se dejaba intimidar por sus berrinches de princesa. Rodrigo me agarró del brazo con una fuerza desesperada. Sus ojos estaban inyectados de sangre y su voz temblaba cuando me susurró: «Mamá, por favor, detén esto. Podemos arreglar todo. Fue un malentendido». «¿Un malentendido?», repetí su palabra como si fuera veneno en mi boca. ¿Negarme como tu madre es un malentendido? ¿Contratarme como empleada en tu propia boda es un malentendido? Él no tenía respuesta porque no había respuesta posible. Los padres de Nayeli se acercaron con sus caras desfiguradas por la humillación social. Karen, esa mujer que me había tratado como basura durante meses, ahora me miraba con un respeto temeroso que me daba náuseas. «Señora, por favor, esto se puede solucionar», me dijo Eduardo con una voz que trataba de sonar conciliadora. «Estamos dispuestos a compensarla por cualquier malentendido». ¿Compensarme? Las palabras salieron de mi boca como balas. ¿Van a compensarme por ver a mi hijo abrazando a coactores mientras yo servía copas? ¿Por escuchar a un extraño recibir aplausos por criar al hijo que yo parí? La multitud había formado un círculo a nuestro alrededor, como espectadores de una pelea de gladiadores. Algunos grababan con sus teléfonos, otros susurraban entre ellos. La mayoría simplemente observaba con esa fascinación morbosa que produce presenciar la destrucción de una familia en tiempo real. Miguel y Norma, los actores contratados, trataban de escabullirse discretamente entre la multitud, pero varios invitados los habían reconocido y los acorralaban con preguntas furiosas. La farsa estaba completamente expuesta y no había manera de repararla. Pero lo que más me dolía era ver a Rodrigo desmoronándose delante de todos. Mi hijo, que había sido mi razón de vivir durante 40 años, ahora era un extraño que temblaba de vergüenza y rabia. En sus ojos ya no quedaba ni rastro del niño que me abrazaba y me decía que era su heroína. Ese niño había muerto hace mucho tiempo. Yo solo había tardado en darme cuenta. Luis, el organizador,
Se acercó nerviosamente con un portapapeles en las manos. Señora Antonia, necesitamos confirmar los detalles de la cancelación. ¿Quiere que desalojemos el salón completamente? Sí, respondí sin apartar la mirada de Rodrigo. Cancela todo. La música, la comida, las flores. Que se lleven todo lo que no esté consumido. No puedes hacer esto, gritó Nayeli con una histeria que rayaba en la locura. Hay contratos, hay compromisos. Esto es ilegal. Me volteé hacia ella con una calma que la aterrorizó más que cualquier grito. Querida, yo pagué todo esto. Tengo todos los recibos, todos los contratos, todos los comprobantes bancarios. Legalmente puedo cancelar lo que yo mismo contraté. Saqué de mi bolso una carpeta que había preparado especialmente para este momento. Contenía copias de todas las transferencias bancarias, todos los pagos, todos los documentos que probaban que yo había financiado cada detalle de esa boda. Esto es una copia, dije mostrando los papeles como un fiscal presenta evidencia. Los originales están en mi casa, junto con las grabaciones de todas las conversaciones donde Rodrigo me pidió que negara ser su madre. La cara de Rodrigo se descompuso completamente cuando mencioné las grabaciones. Había olvidado que desde hace años yo grababa todas las llamadas importantes por consejo de mi abogado. Una precaución que había tomado después de recibir la herencia de Esperanza. Todo este tiempo había estado documentando sin saberlo la destrucción de nuestra relación madre-hijo. Los invitados comenzaron a retirarse en grupos, algunos indignados por haber sido engañados, otros fascinados por el drama que habían presenciado. Podía escuchar fragmentos de conversaciones mientras pasaban cerca de nosotros. ¿Tú sabías que los padres eran actores? Nunca había visto algo así en mi vida. Esa mujer tiene agallas. Cancelar toda la boda. Pobre señora, qué hijo tan malagradecido. Cada comentario era una bofetada más para Rodrigo, que parecía encoger con cada palabra. Su reputación social, tan importante para él, se estaba desmoronando en tiempo real, delante de todas las personas que había querido impresionar. Cuando el salón se vació casi por completo, quedamos solo nosotros. Rodrigo, Nayeli, sus padres y yo. El silencio era ensordecedor comparado con el caos de minutos antes. Rodrigo se acercó a mí una última vez, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Su voz era apenas un susurro quebrado. «Mamá, ¿qué tengo que hacer para que me perdones?» Lo miré a los ojos, esos ojos que había besado miles de veces cuando era bebé. Y sentí que mi corazón se partía en pedazos. Pero ya no había vuelta atrás. «Rodrigo», respondí con una voz que salía desde las profundidades de mi alma rota, «tendrías que volver a nacer para que yo pudiera olvidar lo que hiciste hoy». Me di la vuelta y caminé hacia la salida, dejando atrás los restos de una familia que ya no existía. Salí de ese salón con la cabeza en alto, pero en cuanto llegué a mi carro, me desplomé. Lloré como no había llorado en toda mi vida, con una intensidad que me asustó. No era solo tristeza, era liberación. Era el final de 40 años de ser madre de alguien que ya no existía. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta mirando el techo, reviviendo cada momento de la destrucción que había causado. No me arrepentía, pero tampoco sabía qué hacer con la vida que me quedaba por delante. Por primera vez en décadas, no tenía que cuidar a nadie más que a mí misma. Al día siguiente comenzaron las llamadas. Primero llamó Nayeli, gritando amenazas de demandas y venganza. Le colgué sin decir una palabra. Luego llamó Eduardo, el padre de ella, ofreciéndome dinero para que retractara todo públicamente. También le colgué. Después llamó Karen, tratando de convencerme de que todo había sido idea de su hija, que ella siempre me había respetado. Mentiras, todas mentiras. Pero la llamada que más me dolió
Fue la de Rodrigo. Sonaba destruido, como si hubiera envejecido 10 años en una noche. Mamá, por favor, hablemos. Puedo explicar todo. Fue la presión social. Fueron ellos los que me convencieron. Yo te amo. Tú lo sabes. ¿Me amas? Le pregunté con una voz que sonaba extraña hasta para mí. ¿Así demuestras amor? ¿Negándome como madre? ¿Contratando reemplazos? Él lloró por teléfono como un niño. Pero ya no era mi niño. Era un hombre de 30 años que había tomado decisiones de adulto y tenía que vivir con las consecuencias. Rodrigo, le dije antes de colgar, cuando tengas la edad que tengo ahora, tal vez entiendas lo que me hiciste. Hasta entonces, no me busques. Una semana después tomé la decisión más radical de mi vida. Contraté una agencia inmobiliaria y puse en venta la casa donde había criado a Rodrigo. Cada habitación tenía recuerdos que ahora me dolían como puñales. Su cuarto de niño, las marcas en la pared donde medía su estatura, las fotos familiares que ahora parecían evidencia de una vida que nunca existió realmente. El agente inmobiliario, un hombre llamado Víctor, me preguntó si estaba segura de vender tan rápido. Es una casa hermosa, señora Antonia. Podríamos esperar mejor precio si le damos más tiempo al mercado. No, Víctor. Quiero venderla ya. Tengo prisa por comenzar una nueva vida. Mientras empacaba mis pertenencias, encontré cajas llenas de cartas que Rodrigo me había escrito de niño. Eres la mejor mamá del mundo. Te amo hasta la luna y de regreso. Cuando sea grande voy a cuidarte como tú me cuidas. Cada frase era una bofetada al presente. Las quemé todas en el patio trasero. 2 semanas después recibí una llamada que cambió todo. Era de una productora de televisión que había escuchado sobre lo que pasó en la boda. Una mujer llamada Patricia me explicó que querían hacer un programa sobre mi historia. Señora Antonia, su caso es increíble. Hay miles de madres que se sienten identificadas con usted. ¿Estaría dispuesta a contar su historia en televisión? Mi hijo Testig. Al principio dije que no. No quería más drama público. No quería convertir mi dolor en entretenimiento. Pero Patricia insistió. No es entretenimiento. Es educación. Hay hijos adultos que necesitan escuchar esto. Hay madres que necesitan saber que no están solas. 2 días después, estaba sentada en un estudio de televisión, con las luces brillando sobre mi cara mientras una conductora me hacía preguntas que me partían el alma. ¿En qué momento se dio cuenta de que había perdido a su hijo? Me preguntó con una suavidad profesional que no logró ocultar la morbosidad de la situación. Cuando me pidió que negara ser su madre, respondí sin dudar. En ese momento entendí que el niño que había criado había muerto hace mucho tiempo y que yo había estado cuidando el cadáver de una relación. El programa se transmitió una semana después y la respuesta fue abrumadora. Miles de llamadas, cientos de cartas, mensajes en redes sociales de mujeres que habían vivido situaciones similares. Madres abandonadas por hijos malagradecidos, abuelas rechazadas por nueras tóxicas, mujeres que habían sacrificado todo por familias que las despreciaban. Me convertí en una especie de símbolo involuntario de la madre traicionada que finalmente dice, basta. Pero lo más inesperado llegó 3 días después del programa. Una llamada de un número desconocido que cambió mi perspectiva para siempre. ¿Señora Antonia? Soy Mercedes, productora ejecutiva de Canal Nacional. Queremos ofrecerle su propio programa de televisión. ¿Mi propio programa? Repetí incrédula. Sí, un programa donde ayude a otras madres en situaciones similares, donde dé consejos, donde hable de dignidad femenina, donde enseñe a las mujeres a valorarse. Se llamaría Madres con Dignidad y usted sería la conductora principal.
Por primera vez en meses, sentí algo parecido a la emoción. No era venganza, no era tristeza, era propósito. Una razón para levantarme cada mañana que no dependía de agradar a nadie más. «Acepto», le dije sin dudar. Esa misma noche, mientras empacaba las últimas cajas de mi antigua vida, sonó el teléfono. El identificador de llamadas mostraba el nombre que había estado evitando. Rodrigo. Esta vez contesté. «Mamá, vi el programa. Todo el mundo está hablando de ti. Estoy orgulloso». ¿Orgulloso? La palabra salió de mi boca como veneno. Ahora estás orgulloso. ¿Cuándo soy famosa? ¿Cuándo tengo éxito? ¿Dónde estaba ese orgullo cuando era solo tu madre trabajadora? El silencio del otro lado me dijo todo lo que necesitaba saber. Rodrigo, le dije con una firmeza que me sorprendió. Mi nueva vida no tiene lugar para hijos que solo me valoran cuando soy útil para su imagen. Y colgué por última vez. Mi nuevo programa Madres con Dignidad se estrenó 3 meses después y fue un éxito inmediato. Cada episodio recibía miles de llamadas de mujeres desesperadas, madres rotas, abuelas rechazadas que encontraban en mi historia la fuerza para enfrentar sus propias traiciones familiares. Pero lo que no esperaba era que mi éxito se convirtiera en una pesadilla para Rodrigo. Una tarde, mientras grababa un episodio sobre madres manipuladas emocionalmente, mi asistente Patricia me informó que había una situación urgente. Rodrigo había aparecido en el canal pidiendo hablar conmigo, pero cuando se negaron a dejarlo pasar, él había comenzado a gritar en el estacionamiento. Desde la ventana de mi oficina pude verlo. Se veía demacrado, con barba de varios días, la ropa arrugada. No parecía el ingeniero exitoso que había querido impresionar a todos en su boda. Parecía un hombre destruido. «Déjenlo que grite», le dije a Patricia. «Ya no es mi problema». Pero los gritos se intensificaron. Rodrigo había comenzado a contarle a cualquiera que quisiera escuchar que yo era una madre vengativa, que había destruido su matrimonio por despecho, que estaba usando mi fama para arruinar su reputación. Lo que él no sabía es que sus gritos estaban siendo grabados por los periodistas que siempre rondaban el canal buscando historias. Esa noche, en el noticiero nocturno, transmitieron las imágenes de Rodrigo gritando como un loco en el estacionamiento. El titular era devastador. «Hijo malagradecido acosa a madre famosa que canceló su boda por negarlo». El video se volvió viral en horas. Los comentarios en redes sociales fueron brutales. Rodrigo fue destrozo por miles de usuarios que lo llamaban ingrato, manipulador, abusador emocional. Su nombre se convirtió en sinónimo de hijo tóxico. Su perfil profesional en LinkedIn fue bombardeado con comentarios negativos. Pero lo peor vino después. Al día siguiente recibí una llamada de Mercedes, mi productora. «Antonia, tenemos un problema. El video de tu hijo gritando ha generado tanto revuelo que queremos hacer un episodio especial. Una confrontación en vivo». ¿Una confrontación? Pregunté sin poder creer lo que escuchaba. Sí. Rodrigo y Nayeli han aceptado venir al programa para defenderse públicamente. Dicen que quieren contar su versión de la historia. Los ratings serían históricos. La idea me dio náuseas, pero también me intrigó. ¿Rodrigo realmente creía que podía venir a mi programa, en mi territorio, y quedar bien parado? ¿Pensaba que después de meses de éxito televisivo, yo me iba a dejar intimidar por sus berrinches? «Acepto», le dije a Mercedes, «pero con una condición. Yo tengo el control total del episodio». Una semana después, el episodio especial, Madre e Hijo, la confrontación, fue anunciado como el evento televisivo del año. Las redes sociales explotaron con anticipación. Los periódicos dedicaron páginas enteras al enfrentamiento que se avecinaba.
El día de la grabación llegué al estudio sintiendo una mezcla extraña de terror y poder. Me había vestido con un traje elegante color vino, el mismo color del vestido que tanto despreciaba Nayeli. En mi cuello brillaban las perlas de esperanza, como un amuleto de fuerza. Rodrigo y Nayeli llegaron con un abogado. Ella se veía pálida, nerviosa, muy diferente a la princesa arrogante que había conocido. Él trataba de mantener una compostura que no lograba ocultar su desesperación. Cuando nos sentamos frente a frente en el set, con las cámaras rodando y 300 personas en el público, sentí que había llegado el momento final de nuestra historia. La conductora comenzó con las preguntas básicas, pero rápidamente el tono se intensificó. Rodrigo trató de victimizarse, de explicar que todo había sido un malentendido, que la presión social lo había llevado a tomar decisiones equivocadas. «Mamá, tú sabes que yo te amo», dijo mirándome directamente a los ojos con lágrimas que parecían genuinas. «Todo esto se salió de control. Solo quería que fueras parte de mi nueva vida». «¿Parte de tu nueva vida?», repetí sus palabras con una frialdad que heló el estudio. «¿Como empleada doméstica?». El público murmuró indignado. Rodrigo se puso rojo, balbuceó una respuesta incoherente mientras Nayeli trataba de tomar el control de la situación. «Señora Antonia», interrumpió Nayeli con esa voz chillona que me ponía los nervios de punta. «Usted está exagerando todo. Fue solo una broma. Una situación malentendida». «¿Una broma?». Me levanté de mi silla y caminé hacia el centro del escenario. ¿Contratar actores para reemplazar a los Peel, a los padres reales, es una broma? ¿Pedirle a una madre que niegue ser madre es una broma? El público estalló en aplausos que duraron varios minutos. Rodrigo parecía querer desaparecer de la faz de la tierra, pero yo no había terminado. Saqué de mi bolso una grabadora pequeña y la puse sobre la mesa. Esta grabadora contiene todas las conversaciones donde mi hijo me pidió que negara ser su madre. ¿Quieren escucharlas? El silencio fue absoluto. Presioné play y la voz de Rodrigo llenó el estudio. «Mejor di que eres mi empleada doméstica. Será menos vergonzoso para todos». El impacto fue devastador. Algunas personas del público comenzaron a llorar. Otras gritaban insultos hacia Rodrigo. El joven que había querido quedar como víctima ahora era el villano absoluto de su propia historia. Nayeli se levantó furiosa y gritó: «Esto es una trampa. Nos engañaron para venir aquí. Esto es difamación». «No, querida», le respondí con una calma que contrastaba brutalmente con su histeria. «Esto se llama justicia». Y entonces dije las palabras que sellaron para siempre el destino de mi relación con Rodrigo. «Hijo, durante 40 años creí que eras mi mayor logro. Hoy sé que eres mi mayor fracaso. Y eso, finalmente, me libera». El programa terminó con Rodrigo y Nayeli saliendo del estudio entre abucheos, mientras yo me quedaba de pie en el escenario, sintiéndome completamente libre por primera vez en décadas. El episodio de confrontación se convirtió en el programa más visto en la historia del canal. 42 millones de personas fueron testigos de la humillación pública de Rodrigo. El video completo acumuló más de 100 millones de visualizaciones en las primeras 24 horas. Pero las consecuencias para él apenas comenzaban. Al día siguiente de la transmisión, recibí una llamada de Patricia con noticias que me dejaron sin aliento. «Antonia, tienes que ver las noticias. Rodrigo perdió su trabajo. La empresa de ingeniería donde trabajaba había decidido despedirlo después de que el video se volviera viral. Su jefe había declarado públicamente que no podían mantener a alguien cuya imagen estaba tan dañada, especialmente en una compañía que valoraba los principios familiares. Pero eso no fue todo. Nayeli también enfrentó consecuencias devastadoras. Su cuenta de Instagram,
donde se promocionaba como influencer de lujo. Perdió más de 200.000 seguidores en una semana. Las marcas que la patrocinaban cancelaron todos sus contratos. Su imagen de princesa perfecta se había convertido en la de una mujer superficial y cruel. Los comentarios en sus redes sociales eran brutales. Víbora manipuladora, destruye familias, espero que nunca tengas hijos porque no mereces ser madre. Mientras tanto, mi carrera televisiva alcanzaba alturas que nunca imaginé. Madres con Dignidad se expandió a una versión internacional. Recibí ofertas para escribir un libro, para dar conferencias, para protagonizar una película basada en mi historia. Me había convertido en un símbolo de empoderamiento femenino sin haberlo planeado. Pero la llamada que cambió todo llegó un martes por la noche, 3 meses después del programa de confrontación. Era el abogado de Rodrigo. Señora Antonia, soy el licenciado Martínez. Represento a su hijo en un caso muy delicado. ¿Podríamos reunirnos? ¿Un caso delicado?, pregunté con curiosidad genuina. Su hijo está enfrentando una demanda millonaria por fraude. Los invitados a la boda están demandándolo por los gastos que incurrieron. Vuelos, hoteles, regalos, tiempo perdido. Algunos perdieron contratos de trabajo por ausentarse para asistir a una boda que resultó ser una farsa. La ironía era deliciosa. Rodrigo había querido impresionar a gente importante y ahora esa misma gente lo estaba destruyendo económicamente. Y hay más, continuó el abogado. Su esposa Nayeli está pidiendo el divorcio. Alega que él la engañó sobre su situación familiar y que esto destruyó su reputación profesional. ¿Nayeli lo está demandando? No pude evitar sonreír. Sí. Está pidiendo una compensación económica sustancial por daño a su imagen pública. Su hijo está en una situación financiera muy complicada. ¿Y qué tiene que ver esto conmigo?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Su hijo quiere pedirle perdón públicamente. Quiere que usted haga una declaración en televisión diciendo que lo perdona, que reconoce que él ha aprendido la lección. Cree que eso podría ayudar con las demandas. La petición era tan patética que me dieron ganas de reír. Rodrigo quería que yo lo salvara después de todo lo que me había hecho. Quería que mi nueva fama y credibilidad lo rescataran de las consecuencias de sus propias decisiones. Dígale a su cliente que no, respondí sin dudar. Señora, por favor, reconsidere. Su hijo está realmente arrepentido. Ha perdido todo. Trabajo, esposa, casa, reputación. Está viviendo en un cuarto rentado, sobreviviendo con trabajos de medio tiempo. Perfecto, le dije con una frialdad que me sorprendió a mí misma. Tal vez ahora entienda cómo se siente ser tratado como menos que nada. Una semana después, Rodrigo apareció personalmente en mi puerta. Se veía terrible. Había perdido peso. Tenía ojeras profundas. La ropa le quedaba grande. Parecía un fantasma del hombre que había sido. Mamá, por favor, tengo que hablar contigo. Estoy desesperado. Lo miré a través de la puerta sin abrirla completamente. ¿Desesperado como estuve yo durante años? ¿Desesperado como me sentí cuando me pediste que negara ser tu madre? Él comenzó a llorar ahí mismo en mi entrada. Tenía razón. Tenía toda la razón. Fui un hijo horrible. Pero por favor, ayúdame. Una sola declaración tuya y podría salvar lo que queda de mi vida. Rodrigo, le dije mirándolo directamente a los ojos. Cuando me necesitaste como madre para sentirte orgulloso, me rechazaste. Ahora que me necesitas como salvadora para rescatarte, también te rechazo. ¡Pero soy tu hijo!, gritó con desesperación. No, le respondí con una calma que me aterrorizó. Mi hijo murió el día que prefirió actores antes que a su madre real. Tú eres solo un extraño que comparte mi apellido. Cerré la puerta y caminé hacia mi sala,
donde tenía una vista perfecta de mi nueva vida. Premios de televisión en las repisas, flores de admiradoras, cartas de mujeres agradecidas que habían encontrado fuerza en mi así historia. Por la ventana vi a Rodrigo alejarse caminando lentamente, con los hombros caídos, completamente derrotado. No sentí lástima, no sentí culpa. Solo sentí una paz profunda que no había experimentado en décadas. Esa noche, en mi programa, recibí una llamada de una joven que había cortado relaciones con su madre tóxica. Al final de la conversación me dijo algo que se me grabó para siempre. «Señora Antonia, usted me enseñó que el amor no significa aguantar abuso, que ser madre no significa ser mártir». Por primera vez entendí completamente que mi venganza no había sido solo personal. Había sido educativa. Miles de mujeres estaban aprendiendo a valorarse a través de mi historia. Mi destrucción familiar se había convertido en la salvación de muchas otras. 2 años después de la boda que cambió mi vida para siempre, me encuentro escribiendo estas líneas desde mi nueva casa frente al mar. Es una casa modesta pero hermosa, con grandes ventanales que me permiten ver el amanecer cada mañana. La compré con el dinero de mi programa de televisión, mis conferencias y mi libro, Madres con Dignidad, que se convirtió en bestseller internacional. Mi vida ahora es completamente diferente. Cada mañana me despierto sin la ansiedad que me acompañó durante décadas. Ya no espero llamadas de un hijo malagradecido. Ya no camino sobre cáscaras de huevo tratando de no molestar a nadie. Ya no sacrifico mi dignidad por mantener relaciones tóxicas. Soy libre. Mi programa Madres con Dignidad ahora se transmite en 18 países. He recibido invitaciones para hablar en universidades, en convenciones de mujeres, en conferencias internacionales sobre derechos familiares. Mi historia se ha convertido en un caso de estudio sobre empoderamiento femenino y límites saludables. Pero lo más hermoso es la comunidad que se ha formado alrededor de mi mensaje. Miles de mujeres me escriben cada semana contándome cómo encontraron la fuerza para alejarse de hijos abusivos, esposos manipuladores, familias tóxicas. Me dicen que mi historia les enseñó que el amor verdadero no incluye humillación. La semana pasada recibí una carta que me hizo llorar de emoción. Era de una mujer de 50 años que había cortado relaciones con su hija adicta, que la maltrataba constantemente. Me escribió: «Señora Antonia, pensé que ser buena madre significaba aguantar todo. Usted me enseñó que ser buena madre también significa enseñar consecuencias». Estas historias me confirman que mi decisión fue correcta. ¿Y qué pasó con Rodrigo? Según las noticias que me llegan ocasionalmente, perdió todas las demandas. Tuvo que vender su departamento para pagar las compensaciones a los invitados de la boda. Nayeli se divorció de él y se llevó la mitad de lo poco que quedaba. Ahora trabajaba en empleos temporales, tratando de reconstruir una carrera que su propia arrogancia había destruido. Algunas personas me preguntan si no siento lástima por él, si no me duele saber que está sufriendo. La respuesta es compleja pero seca, honesta. Siento la misma lástima que sentiría por cualquier extraño que está pagando las consecuencias de sus malas decisiones. Ni más ni menos. El hijo que yo amé, que crié, que adoré, murió hace mucho tiempo. El hombre que lleva su nombre hizo decisiones de adulto y debe vivir con las consecuencias de adulto. Mi terapeuta, una mujer sabia llamada Elena, que me ayudó a procesar todo este trauma, me dijo algo que cambió mi perspectiva para siempre. Antonia, tú no destruiste a tu hijo. Él se destruyó a sí mismo. Tú simplemente dejaste de ser cómplice de su autodestrucción. Y tiene razón.
Durante 40 años fui cómplice de criar a un hombre que creía que podía tratar a las mujeres como objetos desechables, que pensaba que el amor materno era infinito sin importar cuánto abuso recibiera, que asumía que siempre tendría una red de seguridad emocional y económica sin importar cuán cruel fuera. Cuando corté esa red, él cayó. Pero esa caída era inevitable. Yo solo dejé de amortiguar el golpe. Hace 6 meses, en una entrevista para una revista internacional, me preguntaron cuál era mi mayor arrepentimiento. Mi respuesta sorprendió hasta a mí misma. Mi mayor arrepentimiento no es haber cancelado la boda de mi hijo. Es haber tardado tanto en hacerlo. Porque la verdad es que las señales estuvieron ahí durante años. El desprecio gradual, la vergüenza de mis orígenes humildes, la influencia tóxica de Nayeli que él permitió y fomentó. Yo elegí ignorar esas señales porque tenía miedo de perder el amor de mi hijo. Lo que no entendía entonces es que ese amor ya no existía. Había sido reemplazado por conveniencia, manipulación y abuso emocional disfrazado de relación familiar. Hoy, mientras escribo el epílogo de esta historia que cambió tantas vidas, puedo decir con certeza absoluta que no me arrepiento de nada. No me arrepiento de haberlo criado con amor durante sus primeros años. Esos recuerdos, aunque dolorosos ahora, fueron reales y hermosos en su momento. No me arrepiento de haber trabajado duro para darle oportunidades. Un buen padre hace sacrificios por sus hijos, y yo fui una buena madre durante mucho tiempo. No me arrepiento de haber financiado su educación, su departamento, incluso su boda. En ese momento lo hice desde el amor, y el amor genuino nunca es un error. Pero sobre todo, no me arrepiento de haber dicho basta, de haber puesto límites, de haber elegido mi dignidad sobre una relación que me estaba destruyendo. Porque al final, la lección más importante que aprendí es esta. La bondad nunca debe practicarse a costa de la autodestrucción. El amor verdadero incluye respeto. Y cuando el respeto desaparece, el amor se convierte en una mentira peligrosa que nos mantiene prisioneras de nuestros propios corazones. Mi historia terminó con una boda cancelada, pero mi vida comenzó ese mismo día. Y si otra madre está leyendo esto, si está viviendo lo que yo viví, si está dudando si merece respeto y dignidad, déjame decirte algo que me hubiera gustado escuchar hace años. Sí, mereces amor, pero no cualquier amor. Mereces un amor que te construya, no que te destruya. La familia que te toca no siempre es la familia que mereces. Y está bien alejarse de quienes solo te valoran cuando les conviene. Tu libertad está a una decisión de distancia. Solo tienes que ser lo suficientemente valiente para tomarla. 5 años han pasado desde aquella noche que cambió mi vida para siempre. Mientras escribo estas líneas finales en mi estudio con vista al océano, puedo escuchar las olas rompiendo contra las rocas. Es un sonido que me tranquiliza, que me recuerda que la vida, como el mar, tiene ciclos naturales de calma y tormenta. Mi casa ahora está llena de cartas de mujeres de todo el mundo que encontraron en mi historia la fuerza para transformar sus propias vidas. Cada sobre que llega es un testimonio de que mi dolor sirvió para algo más grande que mi propia sanación. La semana pasada recibí una carta particularmente conmovedora de una mujer en Argentina llamada Rosa. Me contaba que después de ver mi programa, encontró el valor para alejarse de un hijo de 40 años que la maltrataba psicológicamente mientras vivía de su pensión. Señora Antonia, me escribió, usted me enseñó que ser madre no significa ser esclava de por vida. Estas historias me confirman cada día que tomar la decisión más difícil de mi vida fue también la más correcta. Mi programa Madres con Dignidad
Ahora es una franquicia internacional que se transmite en 23 países. He escrito 3 libros, todos bestsellers, y mi fundación ayuda económicamente a madres que necesitan independizarse de familias abusivas. El dinero que Rodrigo desperdició en apariencias ahora salva vidas reales. ¿Y qué fue de mi hijo? Las noticias me llegan ocasionalmente a través de conocidos mutuos. Rodrigo nunca se recuperó completamente del escándalo. Trabajó durante años en empleos temporales, mudándose constantemente para escapar de su reputación. Nayeli lo abandonó completamente después del divorcio, casándose posteriormente con un empresario que le daba la vida lujosa que siempre quiso. El año pasado me enteré de que Rodrigo había intentado contactar periodistas para contar su versión de la historia, pero nadie mostró interés. Su narrativa de víctima ya no convencía a casi nadie, después de años de evidencia pública de su comportamiento. Algunas personas me preguntan si alguna vez he considerado perdonarlo, si extraño tener un hijo. La respuesta es compleja pero clara. Yo perdoné al niño que fue, pero no puedo perdonar al hombre en que se convirtió. Y sí, extraño al hijo que creí tener, pero no al extraño cruel que realmente era. Mi terapeuta Elena me ayudó a entender algo fundamental. Es posible amar un recuerdo sin permitir que ese recuerdo nos destruya el presente. Los primeros años de Rodrigo fueron reales y hermosos, y esos recuerdos me pertenecen sin importar lo que pasó después. Hace 2 años, en mi cumpleaños número 70, recibí una llamada inesperada. Era Miguel, el actor que había contratado Rodrigo para interpretar a su padre en la boda. Me llamaba para pedirme perdón. «Señor Antonia», me dijo con voz quebrada, «no sabía que usted existía cuando acepté ese trabajo. Pensé que era una broma entre amigos ricos. Si hubiera sabido que había una madre real siendo humillada, jamás habría participado». Su disculpa me conmovió porque era genuina. Me contó que después del escándalo él había reflexionado mucho sobre el papel que jugó en mi humillación y que había decidido dejar de aceptar trabajos que pudieran lastimar a personas inocentes. Le dije que lo perdonaba, porque él había sido solo una pieza en el ajedrez de la crueldad de mi hijo. La responsabilidad real siempre fue de Rodrigo. Mi vida ahora está llena de relaciones auténticas. Tengo amigas verdaderas, colegas que me respetan, una comunidad que me valora por quien soy. He descubierto que la familia que eliges puede ser más amorosa que la familia que te tocó por sangre. También he encontrado el amor romántico a los 70 años. Carlos es un hombre viudo, gentil y sabio, que entiende mi historia sin juzgarla. Me trata con la ternura que nunca recibí de mi propio hijo. Nos casamos el año pasado en una ceremonia pequeña, llena de amor genuino, lo opuesto exacto a la farsa que presencié en aquella boda fatídica. En mi último libro, Renacer a los 70, escribí sobre la capacidad humana de reinventarse sin importar la edad, sobre cómo los finales dolorosos pueden convertirse en comienzos hermosos si tenemos el valor de soltar lo que nos daña. Una frase de ese libro se ha vuelto viral en redes sociales. No es egoísmo proteger tu paz, es supervivencia emocional. Esa frase resume todo lo que aprendí durante estos años de transformación. Cuando miro hacia atrás, veo que mi Actam historia no es solo sobre una madre traicionada que se vengó. Es sobre una mujer que después de décadas de vivir para otros, finalmente aprendió a vivir para sí misma, que descubrió que su valor no dependía de ser necesitada por personas que no la valoraban. Si pudiera hablar con la Antonia de hace 5 años, esa mujer rota que lloraba en su cocina después de la llamada cruel de su hijo, le diría: el dolor que sientes ahora es el parto de tu nueva vida. Resiste
porque lo que viene será más hermoso de lo que puedes imaginar. Mi consejo final para cualquier madre que esté viviendo lo que yo viví es simple pero revolucionario. Tus hijos crecen y se van, pero tú te quedas contigo misma para siempre. Invierte en esa relación, protégela, hónrala, porque al final del día, la única persona que garantizadamente estará contigo hasta tu último aliento eres tú misma. Y esa persona merece todo tu amor, todo tu respeto, toda tu protección. No me arrepiento de haber sido madre. Me arrepiento de haber tardado tanto en ser mujer. Pero nunca es demasiado tarde para empezar.